Todos nosotros queremos crecer en nuestros matrimonios, por eso estamos aquí. Y la comunicación es un aspecto vital en el matrimonio. Si tú no tienes problemas con tus palabras, si tú siempre le hablas de una manera apropiada, dulce y transparente a tu esposa, si tú no pierdes la paciencia, si tú no hablas ninguna palabra corrompida, esta charla no es para ti. Esta charla es para los que estamos luchando, tratando de conformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Si tú tienes problemas en tu comunicación, con tus palabras, o en mayor o menor grado, quédate, que esta charla es para ti. Cada día desde que nosotros nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos hablando. Y si hay un área en la cual nosotros debemos crecer, es en esta área, en la comunicación. Porque todas nuestras relaciones son establecidas en función de la comunicación. Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él nos dio la capacidad de comunicarnos, de comunicar nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y emociones en nuestras relaciones con los demás. Es importante, sumamente importante, que aprendamos a comunicarnos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Para que veamos la importancia de esa comunicación. En el capítulo 1, versículo 31, se nos dice cuando acabó Dios su creación y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Luego, hablando del hombre en Génesis capítulo 2, versículo 18, se nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. A Adán le pone nombre a todos los animales, pero ninguno de esos animales a los cuales él le puso nombre le podía proporcionar la relación física, social y emocional que él necesitaba. Y por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ese hombre necesita una compañera. Yo le voy a hacer una ayuda idónea, alguien que lo complemente, alguien que esté a su lado para que lo ayude a realizarse. Fíjense que no dice una esclava, ni dice alguien que va a estar pintada en la pared, sino una ayuda. Alguien que lo va a ayudar a completarse, como dice un autor. La mujer ayuda al hombre haciendo que su vida, la vida del hombre y la suya propia, sean completas, Llena los lugares vacíos, comparte la vida con él y lo saca de sí mismo para entrar en una zona más amplia de contacto a través del compromiso que tienen el uno para con el otro. Ella es quien puede entrar en un compañerismo responsable. Ahora, ese compañerismo y esa complementación que Dios pensó para el matrimonio crece a través de la comunicación. A medida que dos personas comparten cada día, óiganme bien, cada día el significado de sus vidas. Y dice otro autor, la esencia del matrimonio es el sistema de comunicación. Pero ninguna pareja comienza su matrimonio con un alto nivel de comunicación. Se supone que cuando tú te casaste, cuando tú conociste a tu novia, a la que ahora es tu esposa, ustedes no tenían ese nivel de comunicación tan profundo que tienen ahora. Eso espero yo. Eso es lo que está diciendo este autor. Ninguna pareja comienza su matrimonio con un alto nivel de comunicación. No es algo que se trae ya listo al matrimonio, sino que hay que cultivarlo continuamente a través de todas las experiencias de la vida compartida. El compañerismo satisfactorio y la sensación de complementación se desarrollan a medida que un esposo y una esposa aprenden a comunicarse con apertura y comprensión. Dice un autor, un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado breve. Repito, un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado breve. Fíjense que no dice que es una larga guerra, ni es una larga discusión, no. Yo me deleito estando con esa mujer, yo me deleito hablando con ella. Yo quiero pasar más tiempo comunicándome con ella. El tiempo que paso
parece demasiado breve. Entonces nosotros tenemos que crecer en esta área de la comunicación. Fíjense, hay matrimonios, y uno lo ve en el trabajo pastoral continuamente, en el cual ellos parecen dos extraños, y es porque no hay una buena comunicación. Muchas personas piensan que porque ellos hablan se están comunicando correctamente, y eso no es comunicarse. Una comunicación es efectiva cuando el mensaje que el emisor está enviando, es captado por la persona que lo recibe como el emisor lo está mandando. Sin suspicacia, el mensaje debe ser una comunicación clara. Una comunicación, como decimos nosotros los dominicanos, sin estar tirando pullas, sin indirectas, sin suspicacia. Y eso es lo que nosotros queremos ver en la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo crecer en esa comunicación? ¿Cómo yo puedo ser transparente en mi hablar con mi esposa? Yo quiero crecer con ella espiritualmente, yo quiero crecer con ella emocionalmente, yo quiero crecer como amigo, yo quiero realmente ser una sola carne con ella. Pero debo entonces crecer en mi comunicación. Yo quiero tener una armonía como Dios la diseñó en el matrimonio. Yo quiero experimentar un pedazo del cielo aquí en la tierra, conforme al diseño de Dios. Y eso es lo que produce una comunicación efectiva. Hay parejas, muchos matrimonios, si uno lo ve en el trabajo pastoral, y personas que uno conoce, que viven juntas físicamente, pero emocionalmente están sumamente distanciadas. Eso que vimos en la actuación, en la obra que hicieron Elisa y Alejandro, eso pasa continuamente. Y eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el origen de esos problemas en la comunicación en el matrimonio? ¿Quién tenía razón, Elisa o Alejandro, en lo poco que ustedes vieron? ¿Cómo es? Nadie. Pero hay problema entonces, Ale. Ninguno tenía razón. Y nosotros lo decimos por experiencia propia. Nosotros mismos somos así. Hay un momento que uno dice, y uno se tranca, como cuando uno tiene el doble 6 y lo tira en un dominó, que uno se tranca así mismito. Ya, dejemos esto aquí, espérate, no vamos para ningún sitio. ¿Cómo lo vamos a resolver el problema entonces? Ese es el punto mío. ¿Vamos a seguir el patrón que Elisa nos dio, o vamos a seguir el patrón que nos dio Alejandro? ¿Vamos a seguir el sistema de comunicación mío o el de mi cónyuge? ¿Cuál vamos a seguir entonces? Ninguno. El de Dios. El punto es, ¿cuál es el diseño de Dios para la comunicación? Y yo no quiero darle a ustedes 10 reglas de cómo comunicarnos bien hoy, no. Yo quiero que nosotros vayamos adentro a nuestro corazón y veamos allí cómo podemos tratar con nuestra alma, y luego entonces, cuando identifiquemos lo que hay en nuestros corazones, podamos entonces empezar a comunicarnos correctamente. Dios es un ser personal capaz de comunicarse. Hay una comunicación en la Trinidad. Dios se ha comunicado con el hombre. La comunicación de Dios cuando creó al hombre fue una comunicación clara, y quiero poner, para empezar, la comunicación de Dios era abierta y honesta. Dios puso a Adán en el huerto, ¿para qué? No, dígame, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Él le dio una orden clara. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y Dios le da una orden clara y específica a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una orden clara y precisa. Dice la Escritura que Dios bendijo a Adán y le dijo claramente: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar.
Y dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios bendijo al hombre y fue claro, fue específico en su hablar. Adán y Eva tenían una comunión con Dios clara, pero algo sucedió. Hubo una ruptura en esa comunicación. En Génesis 13 nos dice que entra Satanás, quien es el incitador, quien es antidios, quien tiene una comunicación prejuiciada, quien trata de ponerse en el lugar de Dios, y viene la tentación y la caída. Oigan esto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Qué está haciendo él? Sembrando duda. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer de todo árbol, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: es verdad, háganle caso a Dios. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y hay una frase que yo quiero que ustedes memoricen: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba haciendo el maligno? ¿Buscando solucionar un problema? No, creando un problema. Él quería tergiversar lo que Dios había dicho. Él quería engañarlo. Y dice el texto que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable, árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice en el capítulo 3, versículo 7, que algo sucedió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero ¿qué resulta? Que en Génesis 2:25 se nos dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero aquí se nos dice que fueron abiertos sus ojos, que ellos conocieron que estaban desnudos y cosieron y se cubrieron. ¿Por qué? Porque ya ellos vieron su condición, se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. Ya ellos podían distinguir entre el bien y el mal. Ahora ya ellos no se sentían a gusto el uno con el otro y empezaron a confrontar los problemas que tiene una pareja con una naturaleza caída. Ellos trataron de cubrirse el uno del otro. Y más adelante yo les voy a explicar de una manera práctica qué significa eso. Esos sentimientos los llevan a huir de Dios y se sentían culpables. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer salieron a hablar con Dios como ellos hacían. No, se escondieron, dice el texto, de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Llega un nuevo día. Dios va a tener la interacción que tiene con ellos, la comunión que tiene con Adán y con Eva, pero ellos están escondiéndose. Ya ellos no se sienten cómodos en una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque están manchados por el pecado. Y no pueden tener comunión con aquel que es limpio de ojos para ver el mal. Ellos habían muerto espiritualmente. Una persona culpable no se siente cómoda con el acusador. Y la reacción natural de nosotros por nuestro pecado, óigame bien, es ocultarnos. Esa es la reacción natural que nosotros tenemos. Pero ya la separación había ocurrido entre Dios y el hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados, es enemigo de Dios, está alienado de Dios, es hostil en su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, está excluido de la vida
de Dios, ya no honra a su creador, ya no le da honor, ya no vive para Dios. Ahora es una persona centrada en sí mismo. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se taparon. Y luego, ¿qué fue lo segundo que hicieron? Se escondieron de Dios. Desde ese momento, nosotros empezamos a ocultarnos de los demás. Por eso es que es tan difícil la comunicación, mis amados, porque nosotros usamos una máscara, nosotros tenemos una armadura, nosotros presentamos una fachada, nosotros queremos que los demás no vean cómo realmente nosotros somos. Y es como dice un autor, nosotros nos ocultamos cuando reprimimos nuestros sentimientos, cuando no expresamos nuestros pensamientos a nuestros esposos, a nuestras esposas. Hay algo que te sucedió en el trabajo, tú te sientes mal, llegas a la casa y no se lo dices a tu esposa. Te ocultas cómo tú te sientes. Ella te quiere decir algo y tú dices, mira, a mí no me interesa que tú me digas eso, pero la verdad, ¿tú sabes qué? Que te interesa que te lo diga, pero tú le montas una fachada, un frente. Y hay momentos que tú dices, déjame solo cuando tú estás loco porque estén contigo a tu lado, porque tú necesitas a una persona. O cuando viene tu cónyuge y te dice, ven, vamos a hablar de lo que pasó con tu papá, y responde, yo no quiero hablar de esto, cuando yo necesito desesperadamente hablar con mi cónyuge acerca del problema tan grave que yo tengo con mi padre. Pero que nosotros nos escondemos, nosotros nos ocultamos, tenemos una máscara, tenemos una armadura. No queremos que los demás vean lo que hay dentro de nosotros. Yo quiero que tú mires a tu esposa o a tu novia que está a tu lado. No me mire a mí, mírala, no la mire de ladito, mírala de frente. Que estamos aquí matrimonios, casados. Esa es la compañera que Dios te dio para que tú compartieras tu vida. Mírala a ella, no me mires a mí. Y con ella tú debes tener una comunicación clara, transparente, específica. Y no debes tener armaduras o máscaras para tú ocultarte. Adán y Eva se ocultaron, ¿verdad? Cosieron delantales y se escondieron de Dios. La pregunta que yo te hago a ti, mira a tu esposa, no me mire a mí, qué cosa. ¿Qué tanto tú estás compartiendo tu vida con tu esposa, con tu cónyuge? ¿Qué tanto tú le estás compartiendo? ¿Qué tanto tú compartes tus sentimientos, tus emociones, tus planes? ¿Qué tan abierto y honesto tú eres con ella en tu comunicación? ¿O tú tienes la tendencia a ocultar cómo tú te sientes, lo que está pasando en tu vida? Eso fue lo que hizo Adán. Pero miren qué dice el texto. Ellos se esconden, Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Dios toma la iniciativa de relacionarse con el hombre. Y Adán le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Fue por eso que él se escondió? Eso es una media verdad. La verdad es que él había transgredido la ley de Dios. Él había visto su desnudez. Él había desobedecido a Dios y se había escondido. Y versículo 11 dice, Dios le da la oportunidad, óigame bien, en su gracia para que sea abierto, para que sea honesto. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué tenía que decirle Adán en ese momento a Dios? Qué rápidos son ustedes para responder, qué bueno. ¿Y por qué que nosotros nos trancamos cuando nosotros pecamos contra Dios y contra nuestras esposas? Como dice Alejandro, que hizo, ya, y se fue, dio media vuelta. ¿Por qué? Señores, aquí tenemos un ejemplo. Dios le da la oportunidad para que le dice, sí, comí del árbol, Señor, perdóname. Hice lo mal hecho, hice lo indebido. Y Adán le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oiga bien, a su mujercita.
No, su mujercita. Ya no solamente él se está ocultando de Dios y de ella, se está escondiendo, está usando una máscara, sino que ahora le está echando la culpa del problema que se ha creado. La mujer que me diste tú, ella me dio del árbol y yo comí. Y Dios va donde la mujer y la confronta. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. ¿Cuántas veces nosotros no somos así, hermanos? Cuando actuamos como jueces y como jurado, condenando a los demás. Cuando magnificamos sus faltas, sus errores. Cuando solamente vemos lo que ellos hacen mal. Cuando le decimos al otro todos los problemas que hay aquí en este matrimonio. Esta situación que se presentó, la culpa es tuya. Yo no tengo nada que ver con eso. Cuando proyectamos nuestros problemas, nuestras faltas sobre las personas que viven con nosotros, cuando los ridiculizamos, cuando somos dominantes, dogmáticos, cuando somos sarcásticos, cuando decimos: hermano, ya, eso es así, se acabó, tenemos la última palabra, aún sabiendo que no tenemos la razón. No fue mi culpa, eso es la culpa de él. Pero que esa situación de pagar eso no era mi responsabilidad, era responsabilidad de ella. Mira, yo no estoy siendo dogmático cuando yo te digo, mi amor, pero yo estoy segurito que es así. ¿Qué tú le estás diciendo con eso? Mira, yo no estoy siendo crítico, sino es por el bien de tu alma, que yo tengo discernimiento. Y lo que tú estás haciendo así no es. Yo fuera feliz si no tuviera a mi esposa. ¿Cuántas personas no dirían eso? Porque es que ella es la causante de todos mis problemas. Esta crisis que se presenta en mi vida, ella es la culpable. Yo no crezco espiritualmente por ella. Los problemas económicos de mi casa son por ella. Mis hijos son rebeldes porque ella es la culpable. Ustedes ven cómo vienen los problemas. No estamos diciendo que los demás no tienen problemas, ni que cuando hay una situación específica no la tratemos y asignemos responsabilidades. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos una tendencia a no aceptar nuestra culpa y echarla sobre las espaldas de otros. Entonces, cuando tú te veas escondiéndote, cuando tú te veas acusando a tu cónyuge, recuerda dónde empezó eso. Nosotros tenemos una tendencia, hermanos, y ahí que yo quiero trabajar, que vayamos más profundo en nuestros corazones, una tendencia, como dice un autor, a embotellar las cosas. En buen dominicano, como un maco escondido con nosotros mismos ahí pecaminoso. Y entonces tendemos a dejarla salir de la manera equivocada. Entonces hay una realidad, hay problemas de comunicación. El origen de esos problemas fue por el pecado, la desobediencia de nuestros primeros padres. Fruto de esa separación nosotros tendemos a cubrirnos, a usar una máscara, a no presentarnos como nosotros somos y tenemos la tendencia de culpar a otros, justificar nuestra actitud, lo que hicimos, culpando a los demás. La raíz de ese problema es mi orgullo. Usted tiene algo que lo inquieta y sabe que debe compartirlo con su esposa, quiere compartirlo con su esposa, pero no lo comparte con ella. ¿Cuál es la raíz de ese problema? La soberbia, el orgullo, un deseo, una pretensión de ser superior a los demás. Yo soy mi propio Dios, yo hago las cosas como yo quiero, yo soy superior a ella, yo soy superior a todo el mundo. Eso es lo que nosotros nos creemos. Yo no necesito a nadie más para vivir. Ese fue el problema del maligno, ese fue el problema de Satanás. Él trató de ser como Dios y por eso le dice a Adán y a Eva: seréis como Dios. Seréis como Dios, ustedes van a ser independientes, ustedes no van a necesitar a nadie en la vida, en ese sentido. Ese es el orgullo, ese fue el móvil que le llevó al pecado de desobediencia. Nosotros estamos centrados, óigame bien, en nosotros mismos. Yo me adoro a mí mismo, ese es mi problema. Yo adoro las cosas creadas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 21.
Fruto del pecado, ¿qué hizo el hombre? Empezó a adorar las criaturas antes que el Creador. Dice el versículo 21 de Romanos, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, óigame bien, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre hace un ídolo de sí mismo. Ya Dios no es lo primero. Ahora adoramos las cosas creadas antes que nuestro Creador. Tenemos esa tendencia a ser ídolos de la comodidad, de la salud, del sexo, del dinero, del placer, del prestigio, de la comida, del trabajo. ¿Y qué sucede si yo entiendo que ese ídolo que me va a satisfacer, que es lo que me da la felicidad, y entra alguien y se interpone en el camino entre lo que yo quiero, lo que yo entiendo que me va a dar felicidad? ¿Qué va a pasar cuando esa persona se interponga en mi camino? Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Mi amor, tú estás trabajando mucho. No, porque yo tengo que mantener a los niños, sí, pero trabajando 8 horas es suficiente para mantener los niños y mantener la casa, y tú estás trabajando 12 horas diarias. Bueno, es pensando en el futuro de los niños, mi amor, pero tú no estás yendo a la iglesia, estás cansado, no estás haciendo devocional personal, no estás haciendo devocional familiar. Esta mujer a mí no me entiende para nada. Yo fajado trabajando, buscando el dinero de la comida, de la casa, de la educación de los muchachos, y mira con lo que me sale. Y ahí viene el problema con la esposa. ¿Por qué? Porque se interpone entre lo que yo quiero, lo que yo idolatro en mi camino, lo que yo entiendo que me va a dar felicidad. Por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces yo peleo, óigame bien, yo peleo cuando yo no consigo lo que quiero. Y ahí es que yo utilizo palabras de odio, palabras corrompidas, palabras de ira, de mentira. Si quiero conseguir algo, uso palabras de adulación, palabras dulces en muchos momentos, palabras también de menosprecio, de engaño, de chantaje. Yo soy sarcástico. ¿Para qué? Para conseguir lo que yo quiero. Mis hermanos, si tenemos que entender esta realidad, no nos engañemos. Piensa en el último problema que tú tuviste con tu esposa, problema de comunicación. Te airaste. ¿Por qué te airaste? ¿Por qué le dijiste que a ti no te toman en cuenta en la casa? Porque tú querías llegar tranquilo a tu casa a ver una película y tu esposa te dijo, ya tú tenías tu mente hecha que voy a llegar a la casa, voy a ver tal o cual película, y tu esposa te dice que hay que salir, que hay que resolver un problema, que hay que llevar una medicina. ¿Y qué pasó contigo? Que estabas añorando, idolatrando esa comodidad. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tú haces? Ay, sí, mi amor, vamos a salir, ven inmediatamente, no te preocupes. Yo me había quitado la ropa, ya yo me había puesto mi chorcito, y como hace mucho, una chancleta samurái que tienen en la casa. Pues vamos a salir. No, espérate. Pero ven acá, tú estuviste el día entero en la casa, pues yo te tengo aquí sin trabajar. Y ahora que tú me dices, cuando yo llego cansado a las 8 de la noche y te dije que quería ver esa película, y ahora que tú me dices que vamos a salir a buscar tal o cual cosa que hace falta, pero tú eres una desconsiderada. Y ahí empiezan las palabras corrompidas, ahí empieza la ira. ¿Por qué empieza? La verdad, el problema es mi esposa, la verdad. No, el problema es mi corazón. Que yo quería hacer lo que era mi deleite, y en ese momento no lo hice así. Nos queremos llevar de la sabiduría mundana y no de la sabiduría de Dios. Nos dejamos engañar por nuestros engañosos corazones, valga la redundancia.
El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero ustedes saben lo que pasa con nosotros. Que nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Nosotros no creemos que somos el centro del universo. Y cuando alguien se interpone en ese camino, nosotros inmediatamente empezamos a pelear. Cuando las cosas no las podemos hacer a nuestro modo. Nosotros vivimos engañados, mis amados. Engañados. Y por eso es que nosotros tendemos continuamente a estar discutiendo, a estar peleando, porque tomamos las cosas personales, porque tenemos un reino que es propio de nosotros, y cuando alguien se mete en ese reino mío y me dice algo que no es de mi agrado, yo inmediatamente empiezo a pelear. Y eso es lo primero que nosotros debemos ver en nuestros corazones. ¿Quién está reinando en nuestros corazones? ¿Quién reina allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año? ¿Quién es mi rey? ¿A quién yo estoy sirviendo? Hay algo que nosotros debemos entender. Y debemos analizar en nuestras vidas. Y yo he meditado en eso, preparando estos sermones. ¿Por qué yo hago lo que hago en mi comunicación? ¿Lo hago para agradar a Dios o lo hago para agradarme a mí mismo? Miren, uno se engaña tan fácilmente que uno puede decir, mira Eduardo, yo soy un buen comunicador. Mira, yo hablo mucho con mi esposa, nosotros nos llevamos bien. Pero fíjate algo, cuando tú hablas con tu esposa, ¿es un diálogo o es un monólogo? ¿Quién domina la conversación? ¿Quién es que habla siempre allí? ¿Quién es, en esa conversación, quién es que siempre se está justificando? ¿Quién está a la defensiva? ¿Eres tú? Analiza el patrón de conversación. Analiza las cosas que a ti te molestan. Analiza por qué tú te airas. Analiza por qué tú tienes que decirle palabras corrompidas a tu esposa. ¿Por qué tú la menosprecias? ¿Por qué tú no le haces caso hasta que tienes algún interés con ella? ¿Por qué? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te está dominando? Y si tú has visto lo que hay en tu corazón, y que te está dominando algo pecaminoso, es bueno que veamos que así, que vayan conmigo a Romanos 5, 12, que así como nuestros padres desobedecieron y pecaron, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué hemos visto? El hombre pecó. El hombre se ocultó, el hombre culpó a su mujer, el hombre hizo un Dios de sí mismo, el hombre es un orgulloso, eso somos nosotros, estamos centrados en nosotros mismos, queremos vivir para nuestros placeres y deleites, y esto destruye la unión matrimonial, nuestros pecados, la ira, la mentira, la amargura, el resentimiento, el mal hablar. Pero qué bueno, mis amados, qué bueno lo que dice Romanos 5:17, que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Nosotros hemos pecado, mis amados. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos vivido para nosotros mismos. En Adán estuvimos todos representados y hemos visto lo que hay en nuestros corazones. Pero gloria a Dios que Él envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gloria a Dios que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y nosotros necesitamos, óigame bien, a Cristo.
ser limpiados por Jesucristo, ir a los pies del Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, para tener una correcta relación con Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. Yo no quiero que nos quedemos viendo nuestro pecado y lo que hemos hecho mal. No, hay perdón, y hay perdón abundante en Jesucristo. Mis hermanos, todo aquel que viene a Él, yo no le echo fuera. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo quería empezar por ahí. Quizás tú tuviste un problema mucho más grande que el que nos tipificaron o actuaron Alejandro y Elisa aquí, pero en Cristo hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, no importa la falta, no importa el problema. Cristo vino a morir por nosotros para llevarnos a Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Yo tuve miedo y me escondí. ¿Y qué hiciste? La mujer que me diste. No digas eso. Señor, yo soy el culpable. Yo soy el responsable de todos los problemas que hay en mi casa. Óigame bien, hombres, porque nosotros somos las cabezas de nuestros hogares. Señor, heme aquí delante de ti, queriendo hacer tu voluntad. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame para yo seguir adelante. Y entonces podremos empezar a tener una comunicación correcta. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La realidad de los problemas matrimoniales. Hemos visto el origen de esos problemas, cómo nos ocultamos, cómo tendemos a culpar a los demás. El punto es ahora, ya que yo he visto mi condición, mi orgullo, y que debo confesar mi pecado al Señor, ¿qué yo debo hacer ahora? Y déjeme decirle algo antes de seguir. Sería bueno que todos nosotros hoy, cuando lleguemos a nuestros hogares, le digamos a nuestras esposas: mi amor, dime, ¿cuáles son las máscaras? Tú que me conoces bien, que tú entiendes que yo tengo. Tú sabes las máscaras que tú tienes, y yo sé las máscaras que yo tengo. Y no discuta, y pide perdón, y haz votos en la presencia de Dios para tú cambiar. Y esposas, hagan lo mismo con sus esposos. Pregúntenle a sus esposos, pregúntenle a sus esposas: mi amor, yo estoy muy centrado en mí mismo, o yo estoy compartiendo mi vida contigo. Tenemos nosotros una comunicación clara, transparente, estamos andando en luz, o nosotros vivimos oyendo lo que tú nos dijiste, vivimos llenos de suspicacia. ¿Por qué no? Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Por qué no? Nuestro Dios solo tiene que decir la palabra. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Di la palabra, Señor. Nosotros necesitamos hoy, antes de continuar, ir a la presencia del Señor y hacer como el ciego cuando el Señor pasaba por el camino. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba, y la gente le decían que se callara, y mientras más le decían que se callara, más gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que el Señor fue donde él y le dice: ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Señor, que me devuelvas la vista. Y nosotros tenemos que decirle al Señor hoy: Señor, que tú trabajes en mi corazón. Señor, que tú domes ese orgullo de mi corazón. Señor, que tú me lleves a humillarme en tu presencia. Que me lleves a amar a mi esposa como yo debo amarla. Señor, que yo no esté escondiéndome de ella y de todo el mundo a mi alrededor. Que yo no esté culpando a los demás continuamente. Que yo no viva a la defensiva. Oh Señor, ayúdame a poder hacerlo. Es lo que nosotros tenemos que clamar hoy. Yo siempre digo algo que me llama la atención. Nosotros fuimos a Cristo porque éramos buenos o porque éramos pecadores. Pecadores, ¿verdad? ¿Y por qué ahora nos da tanto trabajo reconocer nuestro pecado? Señor, yo soy un pecador. Gloria a Dios por Jesucristo, porque en Él hay perdón. Gloria a Dios por esa fuente abundante donde hay perdón. Y puedo ir continuamente confesando mis pecados y obtener el perdón de esos pecados allí. Gloria a Dios que mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo. Gloria a Dios que en Cristo yo soy una nueva criatura. Y yo no tengo que hacer una pantalla delante de la gente. Porque mi identidad está en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso debe llevarme a pedir perdón, a humillarme continuamente en la presencia de Dios. Porque ya todo lo que yo soy se lo debo a Cristo, Cristo, Cristo y a nadie más.
Y yo no tengo que allantar ni engañar a ningún hombre con que yo soy tal o cual cosa. No, ¿quién soy yo? Un pecador redimido por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Yo quiero que ustedes me acompañen ahora a Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 4. Fíjense lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué debemos hacer? Hablad verdad. ¿Pero qué es lo primero que debemos hacer con nuestra pareja? Hablar. Yo quiero ponerle un videito que dura 2 minutos y explicárselo. Quiero pedir al equipo de proyección que me pongan ese video para que ustedes vean qué sucede con nosotros. Ahí están en un grupo y miren lo que está haciendo todo el mundo con el WhatsApp en la mano. ¿Ustedes están viendo eso? Hay un cumpleaños y están celebrando el cumpleaños y miren lo que está todo el mundo con su celular tomando fotos. Y ahí hay uno que se tomó una foto él mismo, por ahí sale ahora mismo. Habría que bajar un poco las luces, pero no podemos bajarlas, por eso no se ve tan bien. Mire, ese es un hombre que está en la cama acostado con su esposa y mire lo que él está haciendo en el WhatsApp. Ahí hay otro hombre que anda caminando con su esposa, pero él está pendiente al teléfono. Él está con el WhatsApp, él está mandando mensajitos de texto. Y fíjense que llega un momento que ella está al lado de él, pero es como si no tuviera. Y fíjense ese joven que está tocando guitarra con unos amigos, pero él está con el teléfono ahí hablando. Y esa señora que estaba en el trabajo y como si no hubiera nadie, mire esa joven también como que no hay nadie al lado de ella. ¿Por qué? Hermanos, dice desechando la mentira, lo primero que debemos hacer es hablar, pero para yo poder hablar en mi matrimonio con mi esposa, yo tengo que cortar ciertas cosas de raíz. Miren, ese hombre está en su casa y hay un lápiz escribiendo solo. ¿Ustedes ven ese lápiz ahí? Él dejó el celular, ¿por qué? Porque ahí estaba su hija y él no le estaba haciendo caso. Miren, ese joven dejó el teléfono, todos dejaron el teléfono. ¿Para qué? Para poder compartir los unos con los otros. Miren los jóvenes tocando guitarra, miren la niña compartiendo con su papá, los que estaban en la reunión del trabajo. ¿Qué le quiero decir con eso? Hermanos, vamos a hablar, nosotros no somos dos desconocidos. Uno llega a la casa y prende el televisor, va al internet o llega, como yo digo, ¿verdad? Decimos nosotros whatsappeando con el WhatsApp ahí todo el tiempo, ahí hablando. Y eso está en medio de las comidas, está con nosotros en la habitación continuamente. Y aquí lo que nosotros debemos hacer es, hermanos, hablar, prepararnos para nosotros estar con nuestras esposas, poder hablar con ellas. Es lo primero que debemos hablar, como dice el texto, y hablar verdad con nuestras esposas, hacer el propósito de nosotros hablar las cosas que debemos hablar con nuestras compañeras. Hermanos, ver si hay mentiras que hemos dicho, ver si tenemos patrones de comportamiento que son negativos, que destruyen la buena comunicación. Tenemos que hablar el contenido apropiado con nuestras esposas. Dice ese texto, hablad verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para tener una buena comunicación cada día, en cada momento, debemos tratar con los problemas que se presenten.
¿Qué pasa cuando usted tiene una herida y no se pone un desinfectante, no la trata? Esa herida se infecta, se llena de pus y eso explota. ¿Y qué pasa en muchos hogares? Que tenemos diferencias, tenemos problemas, como el caso que planteamos aquí. Y viene el marido y le tira el brazo a la esposa, la abraza, le da un beso y dice, bueno, mi amor, dejemos eso así, ya, perdóname. Y ahí se quedó. No. Tenemos que trabajar, tenemos que profundizar más en ver en nuestra relación qué está pasando en mi vida también. Hablar con nuestras esposas, mi amor, tú me conoces mejor que nadie, dime. ¿En qué debo cambiar? ¿Qué cosas debo hacer? ¿En qué te estoy ofendiendo? ¿En qué estoy hablando mentira? ¿En qué estoy hablando palabras que no debo hablar? Las personas piensan que porque ya dejaron eso así, ya se resolvió. No, vamos a profundizar en nuestra relación. Vamos a mirarnos a los ojos y vamos a hablar de nuestras inquietudes, de las cosas que estamos haciendo en ese sentido, las cosas que nosotros debemos mejorar. Mientras más nosotros nos ocultamos, óigame bien, menos nosotros compartimos. Menos compartimos y mientras más cosas guardamos, menos cosas dejamos entrar. En ese sentido, hermanos, vamos a tratar con los problemas, no dejemos que se acumulen. Vamos a perdonarnos las ofensas. Vamos en amor a confrontarnos los unos a los otros. Y vamos a hacer algo que para nosotros el orgullo no nos deja, que es terrible. ¿Ustedes saben qué? ¿Les digo lo que es? Mirar a la pareja nuestra a los ojos y decirle, mi amor, perdóname, yo te hablé mal. Mi amor, perdóname, yo soy un egoísta. Mi amor, perdóname, yo tengo muchos ídolos delante de mí. Yo quiero vivir para mí, mi amor, perdóname. Qué difícil se nos hace decir eso en nuestra relación. Pero tenemos que hacerlo. No podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Vamos a pedir perdón por la falta que hemos cometido. Si tenemos también la costumbre de burlarnos, de ser sarcásticos, de ser dogmáticos, dice aquí que no hablemos palabra corrompida, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a decir las cosas, la comunicación que nos edifique. Hermanos, vamos a acostumbrarnos a hablar las palabras que sanen, las palabras que bendigan. Dice la Escritura que los labios del justo pacientan a mucho. La blanda respuesta quita la ira. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Cristo no nos habla así. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Nosotros debemos imitar a Cristo y debemos imitar a Cristo en nuestro hablar, en nuestra administración. Cuando hablemos con nuestro cónyuge, con todas las personas a nuestro alrededor, no puede ser con llamas de fuego, dando latigazos, dando espadazos. No, mis amados. Tenemos que hablar en amor. Es bueno lo que yo voy a decirle a mi esposa en este momento. Esto construye, esto ayuda, esto edifica. Vamos a compartir también nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestros proyectos con nuestras esposas. A mí me duele tanto en el trabajo pastoral ver a tantas parejas que se acercan a uno. Lo que yo decía, y son dos extraños, no comparten su vida. Ellos están criando a sus hijos. Ellos viven juntos en la misma casa, se acuestan en la misma cama, pero son dos extraños. Me duele mucho cuando uno ve a esposas llorando porque sus maridos no comparten su vida con ellos, que su vida son sus profesiones, sus trabajos, sus amigos, y ellas no saben nada de esos hombres. Hermanos, no seamos así. Si aquí hay alguien que sea así, Cristo te puede cambiar. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él puede darte un nuevo corazón, una nueva mente. Pero nosotros tenemos que ver nuestra condición primero para nosotros poder crecer en ese sentido. Vamos a preparar, hermanos, un tiempo para hablar con nuestras esposas, con nuestros esposos. Vamos a sacar un tiempo para hacerlo. Uno siempre está pensando, bueno, los problemas se van a solucionar cuando yo tenga más dinero, cuando cambien las circunstancias. No, vamos a buscar un terapista ahora que nos ayude en la comunicación. No. Tenemos primero que clamar a Dios, crea en mí un corazón nuevo, Señor, renueva un espíritu recto delante de mí.
y haz el propósito entonces de cambiar. No culpe a las circunstancias, no culpe a tu cónyuge, no culpe al estrés. Ya tú eres un hijo de Dios. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Abraza la esperanza del Evangelio en Jesucristo para tú ir adelante en tu matrimonio. Mis hermanos, yo no les he dicho cosas que sean nuevas para ustedes. Lo que pasa es que hay un momento que uno quiere ir a lo más profundo de su alma y ver lo que hay allí y ver qué es lo que nos está impidiendo correr la carrera como nosotros la estábamos corriendo. Hermanos, vamos a extendernos a la meta del supremo llamamiento en Jesucristo. Vamos a mortificar el pecado remanente en nosotros. Vamos a saber que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Pedirle a Dios que nos ayude a aprender a hablar palabras sabias, palabras que den gloria a Dios, palabras que sean de edificación. Mis hermanos, yo no quiero que tú salgas de aquí y que tu hogar sea un campo de batalla, un campo de guerra. Los problemas siempre van a existir, óyeme bien. El punto es cómo nosotros tratamos con esos problemas, conforme a los principios de la palabra de Dios o conforme a nuestra propia sabiduría. Dios pone en su palabra delante de nosotros la vida o la muerte. La vida o la muerte en el sentido de que tú puedes tener un pedazo del cielo aquí si sigues a Dios. Pero si no, vas a experimentar lo que nosotros vimos en la obra que se hizo aquí. ¿Qué tú vas a escoger, mi amado? Mi amada, ¿qué tú vas a escoger? Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho en su palabra que ya no nos ocultemos más. Dios nos dice qué debemos hacer. Hablar verdad, hablar palabras que edifiquen, hablar de la manera correcta, humillarnos delante de Dios. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a tener una comunión correcta en nuestro matrimonio. No estemos con suspicacia, no estemos oyendo lo que el otro no dijo porque realmente no lo dijo. Heme aquí con mi corazón abierto, mi amor, delante de ti. Ven, vamos a crecer juntos y vamos a caminar el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Vamos a vivir para la gloria de Dios.